Bueno, gracias por la presentación. Vamos a partir al tiro con la primera clase. Bueno, sean todos, todas y todos muy bienvenidos a esta nueva versión del curso Glaciares Chilenos, Importancia y Protección. Como dijo nuestro compañero de FIMA, este está dictado en el marco de la Universidad Socioambiental y está organizado por FIMA y Friedrich Ebert Stiftung en colaboración con la SCAC, a quienes como fundación agradecemos de antemano la dedicada organización de esta instancia. Y bueno, para continuar, me presento, mi nombre es Elena Valenzuela Astudillo, soy geógrafa y encargada de educación dentro de la Fundación Glaciares Chilenos. Esta sesión inaugural será dividida en dos módulos. El primer módulo será dictado por quien les habla, donde abordaremos de modo introductorio los conceptos, las clasificaciones y las reflexiones básicas para comprender mejor la criósfera. Y en segundo lugar, el módulo 2 será dictado por mi compañero Eduardo Muñoz, donde profundizarán sobre la distribución, las macrozonas y el rol de los cuerpos de hielo en el contexto nacional. Antes que todo, quisiera contarles sobre el trabajo de la Fundación Glaciares Chilenos. Esta es una organización sin fines de lucro que trabaja en la preservación y protección de los glaciares ubicados en el territorio nacional, desarrollando diferentes actividades y proyectos que van desde la divulgación científica a la educación ambiental. Y para eso se lleva a cabo mediante 5 ejes de acción. El primero es proteger, y esto se impulsa realizando campañas informativas sobre proyectos extractivos y estado legal de la ley de glaciares. El segundo eje es visibilizar, realizando difusión a través de redes sociales y el sitio web. El tercer eje es educar mediante charlas y cursos como este. El cuarto es investigar, levantando información científica sobre el estado de los glaciares chilenos. Y el quinto es vincular, generando nexos y colaboración con distintas organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y centros educativos y también de investigación. Antes de comenzar la clase en sí, quiero invitarlos a todas, a todos, a que ingresen a la plataforma www.menti.com en una pestaña de su navegador, de su celular, para que la tengan ahí guardada, porque después, o sea, vamos a ver un tema y vamos a ingresar a una actividad participativa donde vamos a poder todos dar nuestra opinión o vamos a poder jugar a ser unos minis glaciólogos o glaciólogas identificando glaciares. Así que les invito a ir a guardar esta página en su navegador. Bueno, ahora sí comenzamos. En esta clase vamos a ver cuestiones básicas sobre los glaciares y en específico revisaremos qué es un glaciar, cómo se forma un glaciar, los elementos que componen un glaciar, los tipos de glaciares según su cobertura superficial y también su morfología, y por último, el estado de los glaciares chilenos actualmente. Como les contaba anteriormente, vamos a ocupar la plataforma menti.com para realizar 3 actividades participativas en el transcurso de esta clase. Para comenzar, nos podemos preguntar qué es un glaciar. Y para responder esta pregunta existen definiciones. Y para abordar este tema también es necesario tener en cuenta que la creación y establecimiento de una definición sobre un glaciar o cualquier otro elemento natural, quienes son sus creadores siempre pertenecen a un contexto específico, poseen perspectivas específicas y objetivos que se quieren alcanzar mediante la estructuración de este concepto. Esto es muy importante de tener en cuenta, ya que nos ayuda a comprender mejor el contexto en que se desarrollan las ciencias o las defensas ambientales. En primer lugar, podemos reconocer a la definición proveniente del mundo científico, que si bien existen muchísimas definiciones con las que podríamos ejemplificar, la que vemos en pantalla fue elegida por ser establecida por el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en este panel se reúnen cientos de científicas y científicos a nivel mundial que a través de su conocimiento buscan entender el cambio climático, buscan entender las repercusiones que este tiene y también las opciones que tenemos para adaptarnos o para atenuar los efectos. Bajo este contexto es que un glaciar, por el mundo científico, es definido como, leo textual, una masa de hielo perenne y posiblemente neviza y nieve,
que se origina sobre la superficie terrestre debido a la recristalización de la nieve y que muestra evidencia de flujos en el pasado o en el presente. La masa de glaciares generalmente aumenta por la acumulación de nieve y se pierde por el deshielo y la descarga de hielo en el mar o en un lago si el glaciar desemboca en un cuerpo de agua. En este caso de la definición científica, podemos notar, según la definición, que esta se centra en describir el contexto donde se ubica un glaciar, el origen, el comportamiento presente y pasado, y también sus mecanismos de balance de masa. Entonces, estamos en presencia, podemos hablar de que estamos en presencia de una definición descriptiva de este elemento. En segundo lugar, queremos destacar una definición acuñada por Greenpeace Chile, que corresponde al movimiento ambientalista a nivel mundial y también en Chile. Y la definición sobre glaciares que hace Greenpeace dice, textual, los glaciares son uno de los principales patrimonios ambientales de nuestro país. Tienen un rol clave en el abastecimiento de agua y son una de las reservas estratégicas fundamentales de este curso natural en estado sólido. Esta definición se centra principalmente en la importancia de los glaciares para nuestro país según su valor hidrológico, es decir, según el agua que acumulan en estado sólido y que son capaces de entregarnos a través del deshielo por los ríos. Y de esto podemos inferir de que la definición también destaca su importancia para la vida en general. Entonces, podríamos decir que esta definición del ámbito ambientalista entrega una valoración a los glaciares. Por último, y en tercer lugar, encontramos la definición técnica. Esta define a un glaciar como, leo textual, toda superficie de hielo y nieve permanente generada sobre el suelo, que sea visible por periodos de al menos 2 años y de un área igual o superior a 1 hectárea, o cualquier superficie rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de hielo actual o pasado en el subsuelo. Esta definición es propuesta y ocupada por la Dirección General de Aguas y el Centro de Estudios Científicos desde el año 2009. Estas dos instituciones son dos instituciones muy importantes dentro del área de la glaciología en Chile. Esta definición técnica, como podemos analizar de su escrito, destaca otras perspectivas diferentes, que serían las dimensiones, que sería 1 hectárea, y también la temporalidad de un glaciar, o sea, 2 años. ¿Y con qué objetivo es esto? Tiene el objetivo de poder tener un marco de identificación para el mapeo de los glaciares a nivel funcional. Entonces, esta definición nos estaría dando una orientación funcional o práctica. Entonces, a modo de síntesis, es que es posible ir reconociendo en cada definición cómo existe un contexto, cómo existen perspectivas y objetivos que se buscan alcanzar a través de cada definición. Y si bien parecieran ser diferentes, estas también se nutren en cierto nivel de las otras. Aquí tenemos un resumen donde tenemos a la definición técnica como una descriptiva, a la definición ambiental una valorativa y una definición técnica como una funcional y práctica. Bueno, en base a todo lo que hemos visto de las definiciones, las diferencias y esta reflexión sobre su origen, es que vamos a ir a la primera actividad en la plataforma que les dije al principio, que es www.menti.com. Y vamos a hacernos la primera pregunta, vamos a hacernos dos preguntas que van a ir en orientación a preguntarnos, ¿qué son los glaciares para mí? Porque si bien las definiciones que vimos anteriormente han contestado grupos de científicos, grupos de ambientalistas o grupos técnicos, ¿qué son los glaciares para ellos? Ahora también es bueno que nos toque a nosotros como ciudadanos y como participantes de este curso, preguntarnos qué son los glaciares para cada uno. Entonces, los invito nuevamente a entrar a esta plataforma donde vamos a ver la actividad participativa. Les voy a dejar en el chat, también ahí les dejo el chat que está directo a la actividad.
Entonces, la primera actividad es, ¿qué son los glaciares para mí? Podemos ir pensando, sintiendo también qué son los glaciares para mí. Ahí gracias por comentar. Nos están primero diciendo a priori historia, vida, reserva de agua y agua de vida, reserva de agua dulce. Gracias por las respuestas. Cuando ya vayan avisándome si es que vamos varios para ir avanzando a las preguntas. Leo, los glaciares son una fuente de vida para los ecosistemas. Los glaciares son una fuente de vida para los ecosistemas nuevamente. Cuerpo de agua sólida, toda masa de hielo, el origen de la vida. Elemento natural con un alto valor paisajístico. Muy buena respuesta. Guardianes de la vida, reserva de agua, testigos del pasado, patrimonio natural. Habemos 20 personas adentro. Masa de hielo de agua dulce, muy bien. Vamos a ir. Nos están contestando también por el chat. Es la vida misma, belleza paisajística, regulación, clima, planeta, historia de la Tierra, grandes extensiones de hielo milenario, masas de agua congelada que nutre la vida, fuente de vida. Gracias a todos por sus respuestas. Entonces vamos a pasar ahora a las preguntas mismas de la plataforma. Así que vamos a avanzar. Y ustedes pueden ir viendo en su computador o en su teléfono esta pregunta. En una palabra, ¿cómo definirían a los glaciares? Entonces, mientras ustedes van contestando, van a ir apareciendo aquí las respuestas. La primera, imponente, vida, vida de nuevo. Mientras más grande se va haciendo la palabra, es porque más personas han repetido esa palabra. Reservorios, agua, historia, equilibrio, imponentes, maravilla, sustentabilidad, frío, gigante blanco. A ver en el chat qué nos están diciendo. Mágicos, historia, desafío para Chile. Frágil, vida, se repite muchísimo. Agua dulce que salvará la vida en el presente y futuro. Cuerpos de hielo naturalmente permanentes, fuentes de agua dulce y reguladora de clima. Entonces lo que podemos ir reflexionando sobre esta actividad es que nosotros mismos podemos hacer nuestra propia definición del elemento. Podemos percibirlo de cierta forma particular que nos haga sentir que también es parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida, los glaciares, que son importantes en nuestro ecosistema, que son importantes para nuestra vida. Entonces ahí se repite vida, agua, reserva, historia, equilibrio, fuerza. Y seguimos. Investigación acá chiquitito. Gracias a todos por su respuesta. Y vamos a ir a la segunda ahora. La segunda pregunta. Entonces, ¿qué siento cuando veo un glaciar? ¿Qué siento cuando veo un glaciar? Podemos verlo en una fotografía, como en la plataforma de la fundación, o si hemos tenido la oportunidad de viajar, ver un glaciar en persona. Acá cerca de Santiago también hay varios glaciares. Felicidad, admiración han sentido, respeto, frío, asombro, plenitud, responsabilidad, admiración nuevamente, respeto, pena. También los glaciares han despertado pena, plenitud, majestuosidad. ¿Qué nos dice el chat? Un tesoro, nostalgia, grandeza, impacto, me siento pequeña, relevancia, gracias por sus respuestas, admiración, paz, emoción. Yo cuando veo un glaciar siento mucha conexión también con los elementos, porque en la montaña uno tiene el elemento aire, el elemento agua, el elemento tierra, el elemento fuego, si es que hay un día soleado, arte, paz, nostalgia, asombro, admiración. Entonces también con esta pregunta el objetivo era y que lo hemos cumplido, de encender un poco también esa percepción desde las emociones, que al final es
son de las cosas más primitivas que podemos sentir respecto a cualquier situación, cualquier elemento, a cualquier glaciar. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a seguir. Comentarios, reflexiones. Vamos a volver al módulo. Recuerden dejar esa página guardada porque vamos a hacer 2 actividades más. Ya, y vamos a continuar. Vamos a continuar con una parte muy importante, que es cómo se forma un glaciar. Entonces, para entender cómo se forma un glaciar de forma integral, es necesario tener en cuenta tres aspectos muy relevantes. El primero es el aspecto físico del proceso, el segundo es el tiempo en que ocurre, o sea, la temporalidad, y también dónde ocurre en nuestro país, que es la espacialidad. Entonces, como primer elemento, el aspecto físico. El proceso de la formación de un glaciar se denomina diagénesis. Esta palabra es muy poco común y quiere decir que existen múltiples procesos físicos y químicos que provocan la compactación, o sea, la cementación de la nieve que cae hasta convertirse en hielo. Entonces, como podemos apreciar acá en la imagen, este proceso de diagénesis de la formación del hielo es un proceso evolutivo. Primero, lo que ocurre es que la nieve cae al suelo, la cual se va acumulando y generando diferentes capas. Luego, con su peso, todos los copos ejercen presión sobre las capas que están más abajo. Esta presión hace que el espacio que hay entre los copos de nieve sea menor y de este modo se van compactando. Y mientras más capas de nieve se van acumulando, más peso se va ejerciendo, se va formando el hielo donde casi no quedan espacios de aire, dando como resultado el agua sólida en su máximo estado. Acá a la izquierda podemos ver las diferentes etapas de la nieve en este proceso. Como les mencionaba anteriormente, primero tenemos los copos de nieve, luego se va convirtiendo en nieve granular, luego en neviza, que es un estado mucho más compactado de la nieve, y por último el hielo glaciar, donde alcanza su máximo nivel de compactación. Pero ¿cuánto tiempo puede demorar este proceso? El proceso de la diagénesis de la formación del hielo es muy variable y como vemos en pantalla, la nieve dura más o menos entre medio a un año. Entre medio a un año. Pero el hielo glaciar que está acá abajo puede demorar entre 150 a 5.200 años, según este estudio. Es decir, los hielos que vemos hoy en día en nuestra cordillera son centenarios hasta milenarios. En cuanto a la espacialidad, nos podemos también preguntar, ¿y en Chile dónde se han podido formar los hielos? ¿O dónde se han podido establecer a través de estos siglos y milenios? Bueno, en la cordillera de los Andes, porque Chile es un país muy montañoso, en toda su longitud. Y por lo mismo, es posible que nosotros encontremos glaciares al nivel del mar, o sea, a 0 metros sobre el nivel del mar, que sería en la Patagonia, y también a altitudes máximas de sobre 6.000 metros sobre el nivel del mar en cumbres que son en la zona norte. Ahora, ¿cómo se compone un glaciar? A un glaciar lo podemos analizar de forma básica teniendo en cuenta las partes del glaciar que lo componen y también las formas que se generan cuando éste se va moviendo, o sea, cuando éste va teniendo la dinámica del glaciar. Entonces, en primer lugar, podemos identificar 3 partes de un glaciar, podemos destacarla para esta clase. La primera parte es la zona de acumulación. La zona de acumulación que aquí en la imagen vemos que es la zona más alta del glaciar, la más cercana a las cumbres, y es la zona donde el glaciar va ganando nieve y se va acumulando, por eso se llama zona de acumulación, la nieve y se va produciendo en los cientos de años y miles de años el hielo. Cuando vamos a reconocer una zona de acumulación, normalmente esta se ve mucho más blanca.
por lo mismo, porque tiene mucha más nieve, mucho más hielo y está más cercana a la cumbre. Ahora, acá abajo podemos destacar la zona de ablación, y la zona de ablación es donde el glaciar pierde masa. Ablación en sí la palabra significa perder, extirpar. Entonces, acá abajo podemos ver cómo el glaciar también tiene grietas, por ejemplo, y es donde va perdiendo la masa a través de, sea la fusión del glaciar, avalanchas o caídas de témpano. La zona de ablación es donde se generan los icebergs que nosotros vemos en las fotografías de los glaciares de la Patagonia. En tercer lugar, destacamos la línea de equilibrio altitudinal, que en inglés es Equilibrium Line Altitudinal, por eso es la sigla ELA. Y esta línea no es una parte en sí que podamos identificar a simple vista como la zona de acumulación y la zona de ablación, sino es una línea imaginaria que representa los puntos del glaciar con balance de masa de cero. ¿Qué es un balance de masa? Un balance de masa es el resultado entre la suma de lo que gana acá arriba en el glaciar en la zona de acumulación con lo que pierde el glaciar en la zona de ablación. Entonces, esta línea marca en donde el glaciar está en equilibrio entre lo que gana y lo que pierde. Para las formas asociadas a la dinámica del movimiento glaciar, o sea, a la dinámica al movimiento glaciar, en esta ocasión vamos a presentar tres formas. La primera es el circo. El circo es una depresión circular o semicircular con paredes abruptas. Acá tenemos el circo de forma semicircular. Las paredes abruptas son estas de la roca y estas se causan, o sea, son a causa de la erosión del hielo. Y aquí también ocurre el proceso de la acumulación de la nieve y del hielo en el circo, ¿ya? En segundo lugar, tenemos la lengua glaciar. La lengua es una masa de hielo que traspasa los límites del circo, que el límite estaría acá, y avanza valle abajo por la presión que genera el mismo hielo del circo y por la gravedad que existe en nuestro planeta. Y en tercer lugar, tenemos a las morrenas. Las morrenas son material de roca arrancado por el glaciar desde la montaña. Y este es transportado valle abajo y dejado en diferentes formas. Por ejemplo, mientras el glaciar va arrastrando, se pueden ir formando morrenas laterales. Recordemos que son material de roca arrancado, es material. Entonces, tenemos la morrena lateral que va al costado de la lengua glacial, la morrena central, que es la que va en el centro y en la superficie de la lengua. Tenemos la morrena de fondo, que va bajo la lengua glacial. Y por último, también tenemos la morrena frontal, que son todo este material de roca que va arrastrando y lo va dejando acá y va formando una especie de cerritos de rocas. Y ya cuando el glaciar se va derritiendo o va retrocediendo, estas morrenas son un testigo de hasta dónde estuvo el glaciar. Por eso las morrenas son tan importantes también en los estudios glaciológicos. Entonces, ahora que aprendimos todo esto, vamos a ir a la segunda actividad. Vamos a volver a la plataforma, a menti.com, y vamos a ingresar este código, o vamos a escanear el código QR que vemos acá al lado. Y en el chat también voy a dejar el link que va directo a... Ahí les dejé el link al cual le pueden entrar. Yo por mientras voy a poner la actividad acá. Entonces vamos entrando, ahí vayan comentándome cuando vayan entrando. Vamos a ir a identificar partes de un glaciar. Circo glaciar, hola, hola, hola. Súper. Pregunta, ¿las morrenas se pueden formar de un año a otro o son procesos dentro de glaciaciones? De un año a otro yo creo que es un proceso mucho más largo que de un año a otro. Porque un glaciar, son pocos los glaciares que avanzan tan rápido o como que tienen una variación tan rápida, porque recordemos que para formar una morrena frontal debe haber el glaciar debe tener el avance máximo.
Entonces, el cambio de ese avance máximo al retrocedimiento no ocurre usualmente en un año. Es un periodo muy corto para un glaciar. Recordemos que los glaciares son centenarios, son milenarios. Ya. Ahí les dejé el código a Aranzazú. Ya, y vamos a ir circo, lengua, morrena. Si vamos teniendo dudas, vamos preguntando, si no nos acordamos también. Morrenas laterales, de fondo y frontal, muy bien. Vamos a esperar un poquito para que más gente pueda participar en las preguntas. La línea de equilibrio es dinámica, ¿cierto? Sí, es dinámica. Es dinámica. Esa puede cambiar en años diferentes. Y lo otro es que la línea de equilibrio es complicada de ir definiendo. Requiere de mediciones en terreno, mediciones mediante imágenes satelitales, mediciones matemáticas. Entonces, es muy dinámica. Vicente dice, me faltó una R, puse morena. En Argentina le dicen morenas, así que sí, también se puede aceptar una morena. ¿De qué forma se puede identificar qué tan longevo es un glaciar? Hay diferentes técnicas de datación usando diferentes... por ejemplo, hay técnicas que se llama la dendrocronología, que utiliza mediciones de los anillos de árboles, saca muestras, cuenta los anillos. Recordemos que los anillos de árboles marcan un año, entonces hay dataciones glaciares que se hacen mediante la dendrocronología o el estudio de los líquenes o el estudio de el cosmogénico, el estudio cosmogénico que data los partículas en las rocas y que a través de unos estudios y una utilización de mucho laboratorio se llegan a edades. Incluso ahora hay varios proyectos en Patagonia que están definiendo las edades de los avances glaciares máximos en Patagonia. No puedo entrar a la actividad. Voy a poner de nuevo el código para que puedan participar todos. Ahí está. O sea, el link que va directo. ¿Cómo saber el fondo de un glaciar? El fondo de un glaciar, ¿cómo saber hasta dónde llega? A veces se usa radar. No entendí muy bien esa pregunta, pero vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar con las preguntas. Ahí estén atentos. Vamos a hacer 3 preguntas en esta primera etapa. Vamos a empezar, estén atentos. Ya, ahora la aplicación les dice que va a haber un ganador, no va a haber un ganador, vamos todos a aprender. Así que miren su teléfono. ¿Qué parte de un glaciar están encerrados en rojo? Recordemos que estaba la zona de acumulación, la zona más alta del glaciar, la zona de ablación, donde el glaciar perdía la masa, y también estaba la ELA, la línea de equilibrio altitudinal. ¿Qué parte será? Nos quedan 36 segundos. Vamos contestando, acordándonos de la... Dicen zona intermedia, acordándonos de la materia que pasamos recién. Recordemos, eran 3, zona de acumulación, zona de ablación y línea de equilibrio altitudinal. Quedan 3, 2, 1 y se acabó el tiempo. Vamos a ver. 49 personas contestaron bien. Chicos, recordemos que la zona intermedia no es una zona que vimos en la clase, no es una zona que esté acuñada dentro de las definiciones glaciológicas. Sí está la zona de ablación, que felicita a las personas, y los otros que contestaron erróneamente podemos aprender, porque así se aprende más rápido, equivocándonos. La zona de acumulación, recordemos que estaba en la zona más alta,
Y bueno, y la zona intermedia ahí no existía. Pero ahí veamos si quedan preguntas después para ir al PPT y que nos pueda quedar a todos muy claro. Ahora, pregunta 2 de 3. Vamos a contestar de nuevo. Dice Yael, la parte donde se ven esas grietas de los glaciares corresponde a la zona de ablación. En la foto anterior estábamos en la zona de ablación porque era la zona donde una lengua glaciar iba resquebrajándose y formando iceberg. ¿Qué partes de un glaciar están encerradas en rojo nuevamente? Aquí hay 2. Si les van a ir quedando dudas, me van avisando por el chat. Quedan 26 segundos. Nos van contestando ya. Zona de acumulación y ablación. Zona de acumulación y ablación. La segunda, Camila por el chat nos dice zona de acumulación, zona de ablación. Vamos a ver pronto en 10 segundos cuál es la respuesta correcta. Si tienen alguna duda, háganmelo saber también. Entonces vamos a ver ahora. Se acabó el tiempo. Y súper bien. Quedaron solamente algunas dudas. Muy bien. Creo que en esta quedó más claro cuál era la zona de acumulación y la zona de ablación. Ya. Vamos a ir avanzando a la tercera pregunta. Ahí estén atentos a su computadora, a su teléfono. Y esta es la última pregunta. Nuevamente, ¿qué partes de un glaciar están encerrados en rojo? Puede ser zona de acumulación, zona de ablación, o puede ser la ELA. Recordemos que la ELA es la línea de equilibrio altitudinal, solo que esa sigla está en inglés y que es internacionalmente ocupada como ELA. Ahí también pueden ir respondiéndome por el chat. Algunos dicen que es una ELA. Recordemos, aquí está la montaña. Vamos, quedan 10 segundos para ver los resultados. Podemos volver a la presentación para resolver cualquier duda. Ya, entonces, zona de acumulación, la mayoría. Recordemos a quienes respondieron ELA, que la ELA es la línea de equilibrio altitudinal que no es visible a simple vista en los glaciares, que se obtiene mediante cálculos de terreno, cálculos en laboratorio, cálculos matemáticos, y es un proceso bastante largo. Entonces, por ejemplo, en las imágenes que vimos recién, sería imposible reconocer una ELA. Ya. Entonces, vamos a volver al módulo para la última parte y recordemos que nos queda una actividad. Vamos a ver, la intermedia es solo en la parte de la lengua, es lo de la ablación. Alejandra, no entendí muy bien tu pregunta. La zona intermedia me preguntas. ¿Puedo decirte las que Um, subió? Se me mezcló sí, las preguntas. dale, La dale. zona, cuando tú mostraste la primera foto, que era como la lengua, ¿no? Y eso Ajá, le puso sí, zona de ablación. Entonces yo ya, puedo asumir que la parte de la lengua, que es esta que avanza, que nos costaba, es la zona de ablación, o sea, el fin de ella. O claro. no tiene por qué ser el fin de la lengua. Em, no necesariamente, pero como la ablación te indica, o sea, se muestra por ciertos rasgos. Por ejemplo, en esa foto que veíamos específicamente, el hielo se estaba quebrando. Entonces, ¿qué indica eso? Que el glaciar está perdiendo esa masa. Por eso, zona de ablación, zona de pérdida y el resquebrajamiento y formación de iceberg. Entonces diríamos que es una zona de ablación. Gracias, Alejandra. Ya, vamos entonces a seguir
con la última parte, o penúltima, tipos de glaciares. En cuanto a la clasificación de glaciares, existen dos principales, y la primera es según cobertura superficial, y esto se refiere a si el hielo está cubierto por material o no, y en segundo lugar, según morfología, que quiere decir que se centra en clasificar a los glaciares según su forma. Morfo es forma y logia es conocimiento, o sea, estudio. Entonces, el estudio de las formas. Bueno, según la cobertura superficial, recordemos esta es la primera clasificación, tenemos tres tipos diferentes de glaciares. El primero es el glaciar descubierto, y este glaciar es un glaciar blanco, que la mayoría puede reconocer de forma rápida, y tal como le dice su nombre, es uno que no está recubierto por ningún material. Entonces el hielo está expuesto y se ve de color blanco, ¿ya? En segundo lugar tenemos los glaciares cubiertos, y este glaciar es un poco más difícil de reconocer, ya que está cubierto por, o sea, de forma parcial o total por rocas que van cayendo desde estas laderas, y que esto hace que la visibilidad en fotografía sea mucho más complicada. Pero debemos tener en cuenta que el glaciar cubierto alguna vez fue un glaciar descubierto. Entonces, bajo este manto de rocas vamos a tener hielo como el que vemos acá en el glaciar descubierto. En tercer lugar, tenemos al glaciar rocoso, y este es mucho más difícil de ver desde lejos porque se mimetiza con el ambiente cordillerano. ¿Y por qué ocurre esto? Porque este glaciar rocoso es una mezcla, acá dentro hay una mezcla de roca con hielo, y este va avanzando valle abajo en forma de lóbulo con una pendiente, como la vemos acá, que termina en un escarpe abrupto. El glaciar rocoso, como tiene esta mezcla de roca y hielo, su flujo es mucho más diferente que el de un glaciar cubierto, y se los voy a mostrar acá. Por ejemplo, bueno, acá podemos ver un glaciar descubierto con la cumbre de la montaña y muy blanco. Y acá tenemos al glaciar cubierto, como les decía, tiene un manto rocoso, un manto de roca, y acá abajo tiene el hielo más sucio que el anterior, que el descubierto, pero sigue teniendo ese núcleo de hielo. Pero los glaciares rocosos, en esto no es posible tener una visión como el del glaciar descubierto, porque, como les decía, es una mezcla de roca y hielo. Entonces posee este flujo como si fuera fluyendo por el valle, como muy suavemente, con unas ondas, unos surcos. Entonces, en fotografías como esta es posible reconocerlo así, como vemos acá en pantalla. Recordemos, estas formas de lóbulos y con colores muy parecidos a los de la cordillera, porque de aquí mismo sacan material de roca. Ahora, los tipos de glaciares según morfología, vamos a tratar 4 primero, y también vamos a agregar 2 que no son glaciares en sí, pero sí es bueno tener en mente. El primer glaciar, según morfología, es el glaciar de montaña. Este glaciar es, este glaciar se ubica generalmente en las partes más altas de la cordillera, y su zona de acumulación, como habíamos visto anteriormente, la zona donde se acumula la nieve, es muy, muy bien definida en sus límites. Y esta lengua suele ser mucho más pequeña que el del glaciar de valle. Estas clasificaciones se van comparando entre sí los glaciares. Entonces, en el glaciar de valle, en la zona de acumulación, como vemos acá arriba, son es menos posible ver sus límites. ¿Y qué ocurre con eso? De que también es posible de que dos lenguas glaciares, como vemos aquí, se junten en un mismo valle y fluyan ambas juntas y se unan avanzando por los límites de la cordillera. Y el glaciar Piedemonte, que sería el tercer glaciar, este glaciar es posible cuando un glaciar de valle tiene tanta fuerza y tanto hielo que avanza y avanza y avanza y sale de los límites de la cordillera. Y acá vemos en rojo acá, no se ve tan bien, pero en rojo acá vemos la roca, la montaña, y sale este glaciar, y como ya no tiene límites,
se desparrama en forma de lóbulo. Entonces, ese sería el glaciar Piedemonte. El glaciar Piedemonte es una evolución, como les decía, del glaciar de Valle. ¿Ya? En cuarto lugar tenemos a los glaciares de Calota. Estos glaciares se pueden reconocer rápidamente porque ocupan una cúspide de un centro montañoso o de un volcán. Y la ablación, como hablábamos anteriormente, que es la zona donde pierde masa glaciar, se produce en los bordes. Y las lenguas glaciares, o el término del glaciar, se ubica respetando la forma cónica, la forma circular de este volcán o de esta montaña. Ahí estarían los cuatro tipos de glaciares según morfología. Y también me gustaría que viéramos qué son los campos de hielo y qué es un casquete de hielo continental. Que recordemos, estos no son glaciares en sí. ¿Por qué? Porque el campo de hielo es más bien una gran área de hielo glaciar donde se pueden reconocer múltiples glaciares, pero los límites entre ellos es muy difícil de reconocer. Y en Chile tenemos el campo de hielo norte y el campo de hielo sur en Patagonia, y entonces podemos asumir, o sea, es una realidad de que los campos de hielo son mucho más grandes que estos glaciares de montaña. En último lugar, los casquetes de hielo continental son grandes masas de hielo que cubren continentes o partes de continentes como es la Antártica y Groenlandia. Estos casquetes no están controlados por topografía como el glaciar de Calota o los glaciares de montaña, sino que eh, poseen otros tipos de orígenes y llegan a tener espesores de varios kilómetros, ya sean 4 kilómetros, 2 kilómetros, 6 kilómetros. Entonces, ahora vamos a la tercera y última actividad para ver si es que podemos reconocer glaciares y bajo lo mismo poder ir respondiendo las dudas. Nuevamente vamos a ingresar a menti.com. Les voy a dejar el link directo acá en el chat y voy a poner la última actividad práctica para ir contestando las preguntas. A ver si quedaron dudas. Francisco dice, si se quiere identificar glaciares usando imágenes satelitales, ¿solo puede ser analizado los blancos? Muy buena pregunta. Y la respuesta es que no. También podemos analizar los glaciares cubiertos y los glaciares rocosos. Lo que sí, para los glaciares rocosos y cubiertos hay que entrenar el ojo. Pero sí es posible estudiarlos por imágenes satelitales. ¿Los glaciares rocosos son confundibles con coladas de lava? Sí, con los lahares sobre todo. Son muy confundibles, sobre todo en zonas volcánicas. ¿Qué otras diferencias se pueden ver en los glaciares del norte y sur de Chile? Bueno, diferencia en cuanto a tamaño, en cuanto a superficie, también en cuanto a las formas, en cuanto a la temperatura también que tienen los glaciares. Muchas diferencias. Hay relación en el tipo de glaciar y su edad, considerando que ellos son de las fuerzas más erosivas que existen. En el tipo de glaciar y su edad, no sé si tipo de glaciar, como en morfología, me imagino que te refieres. No sé esa pregunta. Nunca he visto que se relacione según la edad a un tipo de glaciar. La geomorfología se destaca en rocosos meridionales basálticos de más de 12. Gracias por el dato, Jorge. ¿Cómo se forman los campos de hielo? Los campos de hielo se formaron hace más de 10.000 años, mucho más, y se formaron por diferentes condiciones climáticas en la Tierra, muy diferentes a las que vivimos hoy en día, y los campos de hielo son lo que va quedando de un gran casquete de hielo continental que abarcaba parte de Argentina, llegaba hasta Chiloé, que abarcó también el sur de Chile, y por eso también están los lagos
que los lagos que están en el sur, esos son también evidencias de que hubo una gran glaciación. Saludos a la Fundación Glaciares de Chile, muchas gracias. ¿Es posible repetir la parte de la diferencia de los campos de hielo y los casquetes de hielo, por favor? La diferencia de los campos de hielo y los casquetes de hielo es que los casquetes de hielo son mucho más grandes que el campo de hielo. El casquete de hielo es continental, ocupa un continente entero, ya sea como la Antártica o parte de un continente como es Groenlandia. Básicamente es por tamaño y también por grosor. El campo de hielo, por ejemplo, ocupa una región acá en Chile o o sea, ambos ocupan parte de dos regiones en Chile, entonces puedes diferenciarlo fácilmente por el tamaño. ¿Cómo se genera la sucesión del glaciar cubierto y rocoso y si estos conservan más? Dice, la conservación de los glaciares rocosos y cubiertos es real. En el cubierto sí tiene que tener un cierto espesor de manto de roca, porque si tiene uno muy delgado, acelera mucho más el derretimiento. Y si existe una sucesión, sí, estos tres glaciares son considerados una evolución, un continuum entre, entre diferentes procesos de acumulación de rocas y de derretimiento. Ya, vamos a seguir entonces con la actividad. Vamos a seguir para avanzar. Ya. Entonces vamos a avanzar. Vamos a tener ahora 4 preguntas. Recordemos que acá no tenemos puntuación máxima porque todos estamos aprendiendo. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de glaciar según cobertura aparece destacada en la imagen? Recordemos, según cobertura, habían 3, descubierto, cubierto y rocoso. Vamos contestando. ¿Cuál será? Aquí nos dicen descubierto, descubierto. Prontamente vamos a saber cuál es la respuesta correcta. Nos quedan 30 segundos para que contesten. Descubierto. ¿Cuál será? Quedan 15 segundos. Descubierto, los veo de pana. 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver ahora entonces cuál es la... Muy bien, la mayoría respondió correctamente. Quienes se confundieron, ahí pueden ir diciéndome o preguntándome en el chat qué pensaron para seguir con la siguiente pregunta. Recordemos que el descubierto era el que no tenía ninguna capa de rocas, entonces se veía blanco, se veía brillante. Esta imagen está difícil, ahí vamos a ver cómo nos va. Tenemos 2 glaciares. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Tenemos 2 glaciares, ahí vean con cuidado las alternativas. Recordemos, si tenemos dudas, podemos preguntar. Vamos al chat. Camila nos dice que es un glaciar cubierto y uno rocoso. Descubierto y cubierto. Recordemos que un descubierto es un glaciar que se ve blanco. Nos dicen por acá que es rocoso, rocoso. Diría que los dos son cubiertos también. Por acá opinan. Vamos a ver en 5 segundos cuál es la respuesta correcta. Y vamos a ver. Esta pregunta está bien difícil, pero mucha gente pudo contestar bien. Son 2 glaciares rocosos, como veíamos en la imagen. Voy a ver si puedo retroceder para que nos quede todo claro. No puedo.
No puedo retroceder, pero podemos verlo en el módulo después. Ya vamos a ir con la tercera pregunta. Recordemos que aquí vamos a ver las dos clasificaciones según morfología y según cobertura. Ahora viene, ¿qué tipo de glaciar según morfología ven aquí? Recordemos que eran 4 tipos de glaciares: glaciar de montaña, glaciar de valle, glaciar de piedemonte y glaciar de calota. Ya. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Quedan 28 segundos. Nos dicen por aquí que uno de calota, uno de montaña, de calota. Considerando que dos glaciares adyacentes estarían sujetos a las mismas condiciones, ¿se puede decir que sean de distinto tipo de cobertura? Sí, sí pueden ser de distinto tipo de cobertura. Muy bien, glaciar de calota. Recordemos que el glaciar de calota tenía una forma circular, cónica. Ya. Entonces vamos a avanzar rápidamente en honor al tiempo y vamos a contestar la última pregunta y vamos al fin de esta sesión. Entonces vamos a la última pregunta. ¿Qué tipo de glaciar según su morfología ven aquí? ¿Glaciar de calota, glaciar de montaña o campo de hielo? ¿Campo de hielo era un glaciar o no era un glaciar? ¿Era un glaciar? Aquí nos dicen que es de montaña. Entonces vamos, quedan solo 30 segundos. De montaña. Entonces el campo de hielo es un conjunto de glaciares. En resumen, yo no lo definiría tan así, sino que el campo de hielo es, del campo de hielo salen glaciares que es posible reconocer, pero yo no diría que es un conjunto de glaciares, o sea que podrían haber otros glaciares, podríamos juntar glaciares y hacer un campo de hielo, porque el tipo de, los mecanismos de origen me parece que son más complejos que juntar glaciares. Ya, glaciar de montaña, muy bien. Nadie se equivocó en campo de hielo, muy bien, porque un campo de hielo no es un glaciar. Entonces, vamos a la última parte. Y vamos a ver por último el estado de los glaciares en Chile, lo cual es muy importante. ¿Y cuántos glaciares hay en Chile? Hay 24.117 glaciares, según el inventario de la DGA, que es la Dirección General de Aguas, con una actualización para el año 2014 y con una superficie de 23.641 kilómetros cuadrados. En el mundo se registran 215.000 glaciares en todo el mundo, y esto significa que Chile tiene el 11% de los glaciares a nivel mundial. En cuanto a Sudamérica, Chile posee el 80,5% de los glaciares. Esto quiere decir que Chile tiene una responsabilidad en el cuidado de los glaciares y que la distribución de los glaciares en Chile según regiones muestra una tendencia en cantidad hacia las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes, y también un poco de una tendencia menor en las regiones entre Atacama y O'Higgins. Recordemos que esto es cantidad, son la cantidad de glaciares, pero en porcentaje. En porcentaje, la tendencia se vuelve abismal hacia la región de Aysén y Magallanes, dado que están los campos de hielo sur y norte. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido, primero, que en cada definición sobre los glaciares podemos reconocer el contexto, la perspectiva que tienen los creadores y también los objetivos que se quieren alcanzar. En segundo lugar, que la formación de un glaciar depende de procesos físicos, del tiempo y de las características morfológicas de nuestra cordillera. En tercer lugar, que en un glaciar podemos identificar diferentes zonas, la de acumulación, la de ablación y también una línea teórica que facilita el estudio de estos cuerpos glaciares.
En cuarto lugar, que existen diferentes tipos de glaciares clasificados según su cobertura y morfología. Y por último, que en Chile hay muchísimos glaciares que proteger y cuidar, y es así como hemos terminado esta presentación del primer módulo. Muchas gracias por su atención. Podemos pasar al segundo módulo. Ahí que alguien me confirme que podemos ir pasando al segundo módulo. Así por mientras yo puedo dejar de compartir y puedo ir contestando algunas preguntas. Dice Francisca, ¿qué condiciones climáticas tiene en particular Chile que ha favorecido la considerable formación de glaciares? Excelente pregunta, y mi compañero Eduardo te lo va a dar ahora en el módulo 2. Así que yo me retiro, Eduardo, para que puedas seguir con tu presentación. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Elena. Ya. Chao, chicos, chicas. Gracias, Eduardo, y nos vemos ahí. Genial. Bueno, después de la presentación de Elena, vamos a aterrizar un poquito algunos de los conceptos que se revisaron. Me presento, soy Eduardo Muñoz Castro, soy ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile y soy parte del Departamento de Ciencia de la Criósfera de la Fundación Glaciares Chilenos. Y en esta parte de la presentación vamos a tratar de abordar algunos temas, que son los tres principales que tenemos acá. El primero, el clima de Chile, los Andes y los glaciares chilenos, porque en realidad nada de lo que Elena nos comentó es fortuito, y todo tiene también ahí su explicación y tiene una cierta relación con lo que pasa en términos de clima en nuestro país. Vamos a después hablar de las macrozonas glaciares y vamos a terminar hablando del rol de los glaciares y las amenazas del cambio climático, ya que es algo que yo creo que hoy en día a todos nos interesa mucho, y bueno, todos estamos convocados aquí por lo mismo, porque nos interesa este tema y queremos ver cómo podemos aportar nosotros con un granito de arena para encontrar alternativas de desarrollo sostenible para nuestro país, ¿cierto? En primer lugar, hablemos sobre el clima de Chile, los Andes y los glaciares chilenos. Bueno, Chile, como nos pasa a nosotros en el colegio esta materia, en eso de la básica, nos dicen que Chile es una larga y angosta franja de tierra que se ubica, ¿cierto?, en este hemisferio, en el hemisferio sur, acá en Sudamérica. Y bueno, Chile tiene una configuración geográfica que abarca 4.300 kilómetros distribuidos de norte a sur. Ahora bien, la actividad tectónica trajo consigo la formación de principalmente 4 macroformas, que son las que podemos ver ahí en la ilustración, donde tenemos planicies litorales, una cordillera de la costa, una depresión intermedia y una cordillera de los Andes que está imponente ahí, ¿cierto? Ahora bien, estas macroformas van variando a lo largo del territorio nacional, algunas desaparecen, otras se acentúan más en ciertas zonas, pero al final siempre prevalece más o menos esta estructura. En la zona central podemos ver bien marcadas estas 4 macroformas, pero en el norte va predominando el tema de los farellones costeros, ¿cierto? Hacia el sur desaparece la cordillera de la costa o se comienzan a formar fiordos, cosas por el estilo. Entonces, ahí hay una dinámica súper entretenida que no tiene, no es el foco de esta presentación, pero hay que tener en cuenta que nuestro país, bueno, yo creo que ya todos lo tenemos claro, nuestro país es muy diverso en estas formas de relieve. Ahora bien, los patrones de circulación atmosférica y topografía del territorio chileno propicia diferentes tipos de clima, los cuales también varían de norte a sur y de mar a cordillera. Y eso nos trae como beneficio, por así decirlo, el que tenemos una diversidad enorme de paisajes. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, vemos distintas fotos del Cerro de Atacama, el altiplano, después pasamos al Valle Central, la parte de la zona sur, la Patagonia, y vemos que son fotografías con contraste. ¿Ya? Y esto es a causa principalmente de una de las diferencias topográficas del relieve que vemos a lo largo de Chile y a su vez del clima, cómo va cambiando. Hacia la costa tenemos un clima que es un poco más seco, que va aumentando las precipitaciones a medida que nos acercamos hacia la cordillera. Si vemos esto en términos de norte a sur, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una temperatura que va disminuyendo a medida que avanzamos hacia el sur y la precipitación va aumentando, y viceversa a medida que estamos en el norte, ¿cierto? Y esto condiciona el que tengamos estos distintos paisajes, distintos escenarios a lo largo de nuestro país. Ahora bien, los Andes y los glaciares chilenos, primero tengamos en cuenta dónde estamos parados nosotros. Todo Chile está en Chile completo tenemos presencia de los Andes, ¿cierto? Bueno, en toda Sudamérica, pero en nuestro país literalmente podemos distinguir 2 o 3 zonas, principalmente los Andes, que serían los Andes secos, que están en toda la parte norte y centro, y luego los Andes patagónicos que están en el sur. Acá podemos ver en una figurita
la parte de los Andes desérticos, ¿cierto? Los Andes centrales, que sean los Andes secos, Dry Andes, y por otro lado tenemos acá los Andes patagónicos, que ya terminan de cubrir toda la zona austral de nuestro país, que es lo que vemos en esta figura. Ahora bien, los Andes alteran la circulación atmosférica, ¿ya? Lo que resulta en una variedad de fenómenos de diversa duración, que ocurren a distintos tiempos, y también que abarcan distintas extensiones espaciales, ¿ya? Desde algunos cientos de kilómetros hasta miles de ellos. Entonces, eh, eso es lo interesante de esta cordillera, que regula el clima en esta zona, y bueno, en todo el continente también. Y ejemplos de ello son las diferentes condiciones climáticas a escala de laderas y en zonas bajas adyacentes a la cordillera, vale decir, en los valles. Y esto lo podemos ver claramente acá en esta figurita que yo tomé de Google Earth, donde vemos que hacia el lado chileno tenemos todo verde, y a medida que avanzamos hacia Argentina, en el Valle Central, esto se va poniendo de un color más café. ¿Esto por qué ocurre? Porque en esta zona, la cordillera de los Andes genera un efecto sombra en términos de las precipitaciones, que también se ve hacia la zona de la Patagonia, donde por efecto de la elevación, la precipitación empieza a concentrarse a medida que vamos subiendo por la ladera de las montañas, y ya cuando llega a la cúspide, la nube está agotada, por así decirlo, y ya cuando pasa hacia la zona de la otra zona de la montaña, que es lo que pasa acá, ya pierde la potencia y no precipita o no entrega agua. Y eso condiciona a que tengamos esta diferencia en el paisaje, ya que se ve ahí claramente, tenemos un lado verde, otro lado color más café. Entonces, tenemos que tener claro que las diferencias climáticas y geomorfológicas a lo largo de los Andes va a determinar también la presencia de diferentes formas glaciares, que son las que Elena mostró en su presentación, ya que son muy diversas, de distinto tipo, distinta cobertura, distintas formas. Entonces, ¿por qué se dan esas distintas formas? Pues esto mismo, porque tenemos diferencias climáticas a lo largo de los Andes, en toda la zona de Andes desérticos, centrales, Andes patagónicos, y a su vez las diferencias en la elevación que tenemos acá. Eso lo podemos ver más claro en estas figuras, donde podemos ver cómo varía la precipitación y la temperatura de norte a sur. ¿Ya? De acá, de izquierda a derecha en su pantalla, tenemos norte-sur. Y vemos que la precipitación aumenta, la temperatura va disminuyendo, y por otro lado, la cordillera, cómo va cambiando. En la zona centro tenemos una cordillera que está muy alto, después en la zona centro está a menor elevación, en la zona sur mucha menor elevación, ya solo Australia está mucho más abajo, que es lo que decía Elena, que se forman glaciares prácticamente, o no se forman, sino que existen glaciares prácticamente a nivel del mar. Y esto ocurre porque se van generando ciertas condiciones de elevación, ciertas condiciones climáticas que favorecen el que ocurra precipitación sólida, vale decir que nieve, y que bajo ciertos procesos físicos y de internos y de la estructura de la nieve, de la compactación y todo esto, se vayan formando estos glaciares, o se hayan formado en su momento estos glaciares. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bien claro que existe una importante relación entre la elevación, las variaciones climáticas de norte a sur y la distribución de los glaciares en nuestro país. Ahora bien, para ordenar un poquito el panorama, basados en las características hidrológicas, climáticas y topográficas, la Dirección General de Aguas de Chile divide a Chile continental en 4 macrozonas. Estas zonas están definidas de acuerdo a similitudes naturales y características también de los glaciares que son relativamente homogéneas. Acá podemos ver una figura donde tenemos la cobertura de suelo que tiene acá las distintas macrozonas de nuestro país. Tenemos la primera macrozona, que sería la zona norte, macrozona centro, macrozona sur y macrozona austral. Y pueden ver ahí ustedes los colores que se dan con las distintas coberturas de suelo predominantes en esta zona. Ahora bien, ustedes me podrán preguntar, oye, ¿cómo se obtienen estas figuras, estos mapas? Y en realidad todo esto viene a la mano también con los avances en las imágenes satelitales. Hoy en día los satélites son de muchísima ayuda para nosotros, para poder investigar cómo son estos cambios en la cobertura del suelo, por ejemplo, el mismo tema de cómo va cambiando la superficie glaciar. Hoy en día los satélites aportan muchísima información, ya porque al final nos dan la posibilidad de tomar fotos desde el espacio, las cuales después nosotros a través de distintos procesos computacionales podemos traducir esa fotografía, esa imagen que captura, la podemos traducir en algún cambio, ya en algún cambio en esta cobertura, en algún cambio en el tema del retroceso glaciar, etc. Entonces, una herramienta muy potente. Y bueno, en términos glaciológicos, acá ustedes pueden ver otra figura donde en azul
se representan los glaciares que están ubicados en cada una de estas macrozonas y también el porcentaje que puede existir de glaciares cubiertos o glaciares de roca. ¿Ya? Vemos que, por ejemplo, acá en la macrozona norte tenemos aproximadamente un 54% de glaciares que son cubiertos o de roca como tal, 36% de la zona centro, y así van disminuyendo a medida que avanzamos hacia el sur del país. En este sentido, estas macrozonas representan los principales regímenes hidroclimáticos del territorio continental. Respecto a las macrozonas glaciares, bueno, como les mencionaba, se definen 4. La primera, la macrozona norte, que va desde el límite con Perú hasta la cuenca del río Choapa, que ustedes pueden ver ahí en la figura, la cual también tiene una superficie respecto al total nacional del 1% aproximadamente. Después la macrozona centro va desde la cuenca del río Aconcagua hasta la cuenca del río Maule y contiene el 4% de la superficie glaciar nacional. La macrozona sur, que va desde la cuenca del río Itata hasta la cuenca del río Aysén y que cubre el 7% o que contiene el 7% de la superficie de glaciares a nivel nacional. Y finalmente la macrozona austral, que va desde la cuenca del río Báquer al extremo austral del país, y acá es donde se concentra la mayor parte de glaciares, ¿cierto?, que abarcan un 88% de la superficie de nuestro territorio. Ahora bien, respecto a algunas características de estas macrozonas, en primer lugar, en la macrozona norte en general se aprecian glaciares de pequeño tamaño, son en su mayoría glaciares descubiertos que se distribuyen en general a alturas por sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Por otro lado, en estos tipos de glaciares hay importancia de procesos de sublimación en el balance de masa. Vale decir que la principal forma en la que los glaciares pierden masa es a partir de la evaporación que existe de la superficie de hielo, ¿ya? Lo que se conoce como sublimación. Y como les mencionaba anteriormente, cubren aproximadamente el 0,6% de la superficie glaciar nacional. Los glaciares en la zona centro ya son glaciares de mayor tamaño, son glaciares en general cubiertos y también algunos de roca que se hacen más comunes en esta zona. Hay mayor elevación y precipitaciones y cubren el 4,5% de la superficie glaciar nacional. Por otro lado, en la macrozona sur, ya acá tenemos abundantes precipitaciones que ocurren a baja altitud. Los glaciares están restringidos principalmente a centros montañosos de origen volcánico y contienen el 8% de la superficie glaciar nacional. Y finalmente tenemos la macrozona austral, donde tenemos el 88% de la superficie glaciar nacional. La superficie está cubierta, acá hay 2 de los rockstars que podríamos llamar de nuestra glaciología nacional, que son los campos de hielo. Campo de hielo norte, que es la figura que tenemos acá arriba, y campo de hielo sur, que es la figura que tenemos acá abajo, y ambos campos cubren una superficie total de 21.000 kilómetros cuadrados. A su vez, en esta zona es importante que los glaciares pierden masa principalmente por desprendimientos en fiordos, ¿ya? Porque en su mayoría estos presentan una terminal en fiordos o lagos, ¿ya? Entonces ocurre un fenómeno que se llama calving, ¿ya? Donde se generan desprendimientos desde la frente del glaciar hacia terminales de cuerpos de agua. Ahora bien, en términos de el equivalente en agua que tenemos de estos cuerpos de hielo, en todo Chile, los cuerpos de hielo catastrados en el inventario corresponden a un total de 3.175,6 kilómetros cúbicos de agua. Eso es el equivalente que se puede realizar. Ahora bien, si vemos la región de O'Higgins, yo soy de la región de O'Higgins, por eso doy el ejemplo, me gusta también resaltar mi zona, así que vamos a trabajar con la región de O'Higgins. Si nosotros hacemos un cálculo, acá tenemos que el equivalente en agua es de 11,5 kilómetros cúbicos, ¿ok? Esto se traduce en 11.500 millones de metros cúbicos de agua, ¿ya? En general, cuando se hace diseño de redes de abastecimiento de agua potable, se supone una dotación de 200 litros por día por cada habitante, ¿ok? Haciendo la matemática, si nosotros suponemos que la expectativa de vida de una persona es de aproximadamente 90 años, no voy a dar el número de la AFP porque queda corto para hacer el cálculo, entonces dije, ya, bueno, la expectativa de vida en Chile son 80 años más o menos, dijimos 90, para que no seamos tan injustos. Haciendo ese cálculo, nosotros podríamos decir que el volumen que está contenido en los glaciares de esta zona podrían servir para abastecer a un total de 1.749.182 personas.
lo cual es prácticamente el doble de la población que actualmente habita la región de O'Higgins. Entonces, ahí vemos la magnitud que tiene esta reserva estratégica de agua. En términos de volumen, esos 11.500 millones de metros cúbicos de agua, para que nos hagamos una idea de cuánto es, porque es muy complicado entender cuánto es ese volumen, corresponde a 3.375, perdón, corresponde a más de 3 millones de piscinas olímpicas y equivale a aproximadamente 46 veces el volumen del embalse El Yeso. Así que es una reserva no menor de agua que tenemos ahí. Ahora bien, en términos de distribución espacial de este volumen de agua, predomina el agua que está contenida en los glaciares de campo de hielo, ¿cierto? Donde tenemos un 97,3% del volumen de agua relativa en términos del catastro público nacional. Pero ahí tenemos alguna referencia respecto a cuán importantes son los glaciares y el rol que podrían desempeñar a futuro. Pasando a ese tema precisamente, tenemos que entender dónde estamos parados también, ¿cierto? Y acá tenemos que entender qué es lo que ocurre con el ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Como ustedes pueden ver, hay una figurita que tenemos evaporación, acá ocurre el proceso de condensación, en el mar, ¿cierto? Esto empieza a desplazarse hacia el continente, ocurre precipitación, y hay distintos fenómenos que ocurren en este proceso. Ahora bien, el ciclo del agua corresponde a una idealización del movimiento, distribución y circulación del agua en la Tierra, ¿ya? Y, como podemos verlo acá, más simplificado que esta figura, tiene asociados diferentes procesos, ¿ya? Según los cuales nosotros vamos a generar de una u otra forma, vamos a poder ver nuestros ríos, agua que vamos a utilizar para consumo, para actividades agrícolas, etc. Entonces esa agua que nosotros vamos a tener, que sería en este caso la escorrentía, podría venir de la precipitación líquida o bien de la precipitación que se almacena en forma de nieve, ¿ya? Ahora, cuando no hay nieve, también recordemos que tenemos estos glaciares que también podrían aportar agua y también podrían existir algunos procesos de intercambio desde el subsuelo a la superficie, pero podríamos reducir nosotros acá la ecuación un poquito y decir que el agua que nosotros vemos por nuestros ríos es en general proveniente de la lluvia, proveniente del derretimiento de nieve o bien del derretimiento de los glaciares. También tenemos que tener en cuenta que en este ciclo que nosotros tenemos idealizado, los procesos ocurren en duraciones y extensiones espaciales diferentes, ¿ya? El tiempo que tarda el proceso de infiltración, el tiempo que tarda el proceso de evaporación, condensación, y todo este ciclo son distintos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? En términos del rol de los glaciares, bueno, a nivel mundial, 140 millones de personas viven en zonas donde la escorrentía glaciar, el caudal que vemos, aporta estacionalmente al menos el 25%. Y en Latinoamérica existen ciudades que dependen en parte importante del deshielo glaciar. En Quito, por ejemplo, el 15% de la población, en La Paz el 85% y en Huaraz el 91%. Y eso lo podemos ver también acá en esta figura, donde en el esquema acá las personitas que se ven ahí de los palitos, nos da cuenta de cuántas personas abastecen del agua del deshielo de los glaciares para uso doméstico, y acá en las circunferencias, en los círculos azules, vemos cuántas hectáreas se regan con este aporte de agua. Y bueno, bajo distintas magnitudes. Lo importante acá es ver que en el caso de Chile, por ejemplo, 256.000 personas se abastecen para su uso doméstico con agua proveniente de hielo glaciar. Si hacemos también la matemática, y principalmente yo creo que estas personas que consumen el agua directamente de los glaciares se ubican en zonas rurales, ya no son asentamientos urbanos muy grandes. En Chile, tomando en cuenta los resultados del censo del 2017, si mal no recuerdo, se tiene como número que el 12,2% de las personas de Chile habitan en zonas rurales. Haciendo el cálculo respecto a este número, podríamos decir que aproximadamente el 10% de la población rural se abastece con agua de hielo, de los glaciares, ¿ya? Y eso también lo podríamos extender a ver qué es lo que pasa con estas hectáreas de riego, donde 50 hectáreas se riegan entre un 80 y un 100% con agua de origen de hielo glaciar y 655 hectáreas entre un 45 y un 100%. También tenemos que tener en cuenta que la percepción de este aporte va a depender mucho desde donde nosotros estemos ubicados, ¿ya? A mayor distancia que estemos también de la zona donde el glaciar termina, ¿cierto? Vamos a tener una percepción diferente del aporte que tiene el glaciar en el recurso hídrico, ¿ya? Porque van a empezar a jugar un rol más importante
otras fuentes de agua, como por ejemplo el derretimiento de nieve, o bien procesos de aporte desde niveles subsuperficiales o subterráneos hacia el escurrimiento superficial que tienen las aguas, ya el agua que nosotros vemos escurriendo por el río. Los glaciares tienen una importancia ecosistémica también, ¿ya? Que va más allá de lo que respecta al aprovisionamiento de agua. En términos de aprovisionamiento, podemos nosotros hablar de que potencia también el tema de la actividad de la agricultura, la piscicultura, también tiene un rol importante en términos de la hidroelectricidad y agua potable, ¿ya? Por otro lado, en términos de regulación, regulan la calidad del agua, los sedimentos, los contaminantes, la temperatura. También son causantes de algunos desastres, como por ejemplo aludes e inundaciones. Y también tiene un efecto de regulación sobre el clima, principalmente la retroalimentación del ciclo del carbón. Y además tienen una importancia cultural en términos de que nos brindan a nosotros experiencias en términos de turismo, ¿cierto? En expediciones que podemos hacer, algunos deportes de temporada, y también tienen un aporte en términos del paisaje, del valor paisajístico y de valor religioso y espiritual para muchos. Ustedes cuando Elena les preguntaba cuál era su opinión de un glaciar, algunos decían que era majestuoso, imponente. Entonces, ese es el tema del valor también cultural que tienen los glaciares, ¿ya? Y no tenemos que olvidarlo, porque muchas veces nos centramos en temas de aprovisionamiento, que es una reserva estratégica de agua y todo el tema, pero hay que tener en cuenta que también tienen un rol cultural que no podemos dejar de lado. Ahí ustedes ven una foto del glaciar Balmaceda del año 1922, y ahí en el 2019. No voy a decir nada más, solamente voy a dejar esas fotos y voy a colocar el encabezado acá que dice los glaciares están retrocediendo, y en esa figura se ve claramente, ¿ya? Vemos acá como en el año 1922 teníamos hielo acá, donde está el barquito prácticamente, se ve ahí en el horizonte el hielo, y acá en el mismo plano o ángulo en que se toma la foto, vemos que el glaciar ha retrocedido considerablemente. Otro caso también podría ser el caso del glaciar Juncal Sur, que ustedes pueden ver acá, que también ha tenido un retroceso considerable en la parte de su frente. Y bueno, si esto lo vemos también en términos de análisis que se han hecho con fotografías satelitales o experiencias similares, vemos que en términos de superficie ha ido retrocediendo. Ahí vemos el año 1955 y vemos cómo hasta el 2011 esto ha ido retrocediendo considerablemente. Si lo vemos en términos de números, más numéricamente, el glaciar Juncal Sur, que sería acá esta línea verde, entre el año 1955 y el 2013, tuvo una reducción del 15% de su superficie. Y lamentablemente esto puede ser aún más dramático. Y acá les presento algunos resultados de una modelación de la dinámica glaciar, de cómo esto retrocede. Bueno, ¿cómo se realiza esta modelación? A partir de ciertos modelos que nos permiten a nosotros conceptualizar los procesos que ocurren en los glaciares, procesos de balance energético, procesos de balance de masa, y nos permiten hacer estimaciones de, dado algún cambio, cómo el glaciar va a evolucionar en el tiempo y cómo va a ir cambiando a medida que se dan ciertas condiciones. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Que hacia el año 2065, claro, el glaciar podría retroceder respecto al año 2000, que fue el año base que se utilizó acá para comenzar estas simulaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el retroceso puede ser aún peor. Los glaciares chilenos, y más aún, los glaciares en el mundo, se están derritiendo. Y de eso se puede ver acá qué es lo que pasa en los Andes, en toda la cordillera, como pueden ver ustedes acá. Se estiman cambios en el volumen de estos glaciares y al final cuánto es el aporte que estos van a tener en términos de del caudal que vamos a observar en los ríos y cuánto ha llegado también al mar, ya porque también el agua que se derrite de los glaciares también llega a desembocar en el mar. ¿Cómo se obtiene esto? También a través de imágenes que se obtienen de satélites, que nos permiten estimar diferencias en la elevación de los glaciares en un cierto tiempo, y en base a eso estimar cuánto cambió su elevación y con eso su volumen, el volumen que tiene en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, en los Andes chilenos principalmente, bueno, todos los Andes, los puntos son rojos, algunos más rojos que otros, eso indica una mayor diferencia negativa en el volumen asociado. ¿Ya? Vale decir, se han derretido más rápido, o se han derretido a una mayor magnitud.
tenemos que tener en cuenta también que el balance de masa de los Andes centrales de Chile está altamente correlacionado con la precipitación. ¿A qué nos referimos con esto? A que a mayor precipitación, ¿qué es lo que puede pasar? Podemos tener potencialmente un balance de masa positivo. Vale decir que entra más masa de la que se pierde del glaciar en un mismo año. ¿Ya? Caso contrario, menor precipitación, potencialmente podríamos tener menor masa que entre el sistema, por lo tanto el retroceso va a ser mayor. ¿Ya? Eso también coincide con ciertos fenómenos climáticos que ocurren a nivel mundial y que impactan en las precipitaciones en Chile. Y en la zona central nosotros conocemos uno de esos fenómenos que se habla mucho del tema del fenómeno del Niño y la Niña, ¿ya? Que afecta las precipitaciones que ocurren en esta zona. Entonces, a eso va el comentario ahí que algunas fases donde precipita más podemos tener balance de masa positivo y otros casos balance de masa negativos que son los que son de temer. Y bueno, lamentablemente hemos tenido una disminución sistemática de las precipitaciones en la última década y esto ha favorecido los balances de masa negativos. Con esta mega sequía que hemos estado experimentando durante los últimos ya 10 años y que al parecer no da tregua. Entonces eso preocupa aún más y nos llama a la acción climática y avanzar hacia una realidad más sostenible en el tiempo. Acá podemos ver una figura donde se muestran algunas tendencias desde el año 1955 al 2015 de cómo ha evolucionado la temperatura y la precipitación para unos glaciares que están ubicados cercanos a Santiago, ya en la cuenca del río Maipo. Y vemos que la temperatura ha tenido un aumento, mientras que la precipitación, si bien ha ido oscilando en el tiempo, en los últimos 10 años, desde el 2010 en adelante, se ha mantenido quizás bajo el promedio, ¿ya? Y es lo que nosotros mencionamos acá con todo lo que ocurrió en la mega sequía. ¿Qué ha pasado con la línea de equilibrio altitudinal que Elena mencionaba, ya que le preguntó ahí si era dinámica? También ha ido cambiando. Ha ido disminuyendo acá y en el tiempo ha ido aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea de equilibrio, vale decir esta línea imaginaria que delimita el punto donde el balance de masa es cercano a cero, ha ido subiendo, ¿sí? Entonces, la zona de acumulación ahora está más arriba y la zona de ablación está más abajo. Entonces, ¿qué decimos con eso? Que el glaciar está retrocediendo. Y ahí eso es lo lamentable. Si lo vemos también en términos del balance de masa acumulado en el tiempo, vemos que tiene una tendencia a la disminución y esto se mantiene en muchos de los glaciares, donde si bien en algunos años aumenta el balance de masa, en general esto tiende a la baja. Eso es preocupante. Respecto a la contribución que tienen los glaciares en términos hídricos, en la cuenca alta del río Maipo los glaciares han contribuido entre el 30 y 90% del caudal de verano. Eso lo podemos ver acá en estos gráficos que están aquí, donde en términos de contribución anual, los glaciares que salen en estos gráficos de acá, esta barrita, han aportado entre un 16 más o menos 7% al caudal medio anual. ¿Ya? Ahora, si esto lo evaluamos en términos estacionales en el periodo de verano, donde ya no queda nieve, entre los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, periodo de verano, principio del otoño, cuando no hay nieve, los glaciares son los que se ponen la camiseta, por así decirlo, se ponen las 10, para empezar a mantener los caudales que nosotros vemos en los ríos. ¿Ya? En ese sentido, el aporte puede llegar incluso a valores cercanos al 80% en estos periodos de verano cuando los años son muy secos. ¿Ya? Tienen una capacidad de mitigar sequías meteorológicas, vale decir déficit de precipitación. Tomando ese punto precisamente, en los años más secos, como por ejemplo el año 1968-69, que es uno de los que ha sido más drástico en términos de sequía meteorológica, de déficit de precipitaciones, vale decir precipitaciones que están por debajo de los promedios históricos, el aporte glacial anual puede representar incluso más del 50%. En esta figura que vemos acá, que también está apoyada por la modelación glacio-hidrológica, en ambos casos, todo apoyado con modelación glacio-hidrológica, vemos que las cruces representan el caudal total modelado para este año. Y los círculos, el aporte o el caudal glaciar modelado para este año y que, bueno, corresponden a ambos valores. Y lo que vemos que muchas veces el caudal total es principalmente proveniente de hielo. Entonces acá se remarca esta importancia que tienen los glaciares cuando no tenemos precipitaciones en nuestras cuencas que nos permitan
almacenar una cantidad de nieve suficiente para después, en el periodo de verano, donde en general no llueve tanto, podamos tener agua para satisfacer nuestras necesidades y además las necesidades ecosistémicas del sistema natural por sí mismo. En términos de lo que pasa en las cuencas de la macrozona sur, por ejemplo, también el aporte glacial en el periodo de diciembre a febrero puede alcanzar sobre el 90% del caudal total promedio. Y lo que podemos ver acá en algunas zonas, ¿cierto? Que tenemos circulitos con color verde, que significa un aporte del 50% al caudal medio en este periodo, valores en el 90% o cercanos, 80%, y ustedes pueden ver que los glaciares realmente importan, ¿ya? Aunque algunos lo desconozcan, sí importan y tienen un peso sobre los caudales que nosotros observamos en nuestros ríos. Respecto a cómo esto podría evolucionar, bueno, los glaciares están retrocediendo, como les mencionaba, y qué es lo que se espera, que a medida que vayan retrocediendo, vayan disminuyendo su volumen, su área, los glaciares vayan dejando de contribuir o vayan disminuyendo su contribución al caudal, ¿ya? Y empezarían a tomar mayor relevancia en el periodo de verano principalmente otras fuentes de agua, como por ejemplo la precipitación líquida, el rendimiento de nieve, pero los glaciares disminuirían su aporte. Y eso es lo que se ve en esta figura, ya donde principalmente decimos eso, que el glaciar, el aporte que va a tener va a disminuir a causa de la reducción del área y del volumen que van a experimentar los mismos. ¿Ya? Se dice que los glaciares de los Andes en su mayoría han alcanzado el peak water, significa el punto donde los glaciares han contribuido más en el tiempo, ¿ya? Donde estaban en su máximo potencial y empezaron a contribuir mucha agua, pero después de eso se empezaron a agotar y ya están más cansados en el tiempo, ¿cierto? Y no pueden no pueden aportar la misma cantidad de agua porque ya no están con tanta energía, por así decirlo, ya si lo hacemos como una analogía simple. Ahora bien, estas variaciones en el aporte glaciar también van a generar cambios en la estacionalidad de los caudales, ¿ya? Vale decir, el cuándo ocurren. Como ven ustedes acá, las líneas más azules representan el periodo más histórico, por así decirlo, entre los años 90 al 2000 en adelante, y las líneas color rojo, escenarios futuros, ¿ya? Y vemos que estas líneas van desplazándose desde los pics que se ven acá, los máximos en el mes de enero, hacia diciembre, noviembre. ¿Sí? Esto ocurre o se puede verificar acá en la cuenca del río Biobío, del río Rapel, del río Báquer. ¿Ya? Y esto también da cuenta de que vamos a tener que cambiar quizás respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros ríos. Y eso obviamente también va a afectar a los distintos organismos que allí residen, porque vamos a afectar los regímenes hidrológicos principalmente, y bueno, también eso, la calidad del agua, como mencionamos anteriormente, el arte de sedimentos, entre otras consecuencias que ya se han reportado en la literatura. Entonces vamos a tener estos cambios. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para el futuro? Para Chile, el año pasado, bueno, también al principio de este año, se dieron a conocer o se publicaron por parte de la Dirección General de Agua los resultados del proyecto de exploración del balance hídrico nacional, donde se da cuenta de una situación poco favorable para nosotros en términos de recursos hídricos, porque en la mayoría de las zonas del país se proyecta una disminución de precipitación, aumento de temperatura y una disminución del caudal para el periodo 2030-2060 en comparación al periodo 1985-2015, que fue utilizado como periodo base. ¿Ya? Ahora bien, estos resultados corresponden también a modelaciones, a proyecciones futuras realizadas en base a modelos hidrológicos y proyecciones climáticas que nos llaman más a la acción respecto a qué es lo que podría pasar si es que no tomamos desde ya acciones para mitigar los efectos del cambio climático y buscar formas de desarrollo que nos permitan adaptarnos a situaciones futuras, vale decir, actuar o avanzar hacia la resiliencia. En ese sentido, también hecho mano a que soy de región, soy de San Fernando, y vamos a utilizar un caso de estudio acá en la cuenca del río Tinguiririca, bajo los Briones, que es la cuenca que ustedes ven delimitada acá, donde se ubica en el interior de esta cuenca el glaciar Universidad, ya que como Elena lo mencionó en uno de los ejemplos, que también es uno de los glaciares, toda esta zona de acá, de la zona del glaciar, es una de las zonas glaciares más grandes, por así decirlo, en Chile central. Después de, bueno, no está en Chile central, pero es una zona más importante después de los campos hielo patagónicos. ¿Ya? Entonces, es una zona de interés.
¿Y qué podemos obtener para esta zona? Bueno, el caudal medio anual para el periodo 85-2015 es de 57 metros cúbicos por segundo. Ya el registro que se podría obtener acá en una estación, acá en este punto de salida de la cuenca, ya el cual varía entre 35 y 86 metros cúbicos por segundo. Ahora bien, el aporte glaciar promedio al caudal medio anual es del 7%, vale decir, en el año el promedio es un 7% del aporte que ejercen los glaciares de esta zona al caudal medio anual, y que varía entre un 1% y un 26%. En temas de proyecciones futuras, se proyecta una disminución de la precipitación del orden de 44 milímetros por década, un aumento de temperatura del orden de 0,3 grados Celsius por década y una disminución del caudal medio anual de en promedio un 18% para el periodo 2030-60 respecto al periodo 1985-2015. Ahí ustedes pueden ver las tendencias que tendrían las variaciones de estos caudales medios anuales y el aporte glaciar, donde vemos que este va a empezar a disminuir en el tiempo, y si antes alcanzaba valores del 14% en términos del aporte, en el futuro el valor promedio anual no debiese superar el 4%, ya, o el 2%, debiese estar en torno a eso. Y que a su vez también el caudal medio anual disminuiría sistemáticamente en el tiempo. Ahora bien, el aporte estacional de los glaciares seguiría siendo importante. Y acá lo vemos en esta figura, donde en azul se ve el aporte promedio que se simuló para el periodo 1985-2015 y el aporte que se proyecta para el periodo 2030-2060. Y vemos que si bien disminuye en aproximadamente un 20% en un valor máximo, o entre un 10 y un 20% en este periodo de enero a marzo, el aporte sigue siendo importante, teniendo valor en torno al 10% en este periodo, ¿ya? Entonces tenemos que darnos cuenta o valorar que los glaciares van a seguir siendo una fuente de agua importante para el desarrollo de nuestras actividades, principalmente en este periodo donde no hay aporte de precipitaciones, que es el periodo de verano, principios del otoño. Ahora bien, todos estos gráficos han sido generados a partir de los valores obtenidos de este proyecto que les mencionaba anteriormente. En términos de desastres y glaciares, tenemos que tener en cuenta que el equilibrio de los glaciares es súper importante. ¿Ya? Y aquí nos referimos con equilibrio a que las tasas de cambio, la rapidez a la que ocurren los distintos cambios, no sea más o menos constante en el tiempo. ¿Ya? Equilibrio hidrológico vale decir que las entradas y salidas sigan una relación más o menos parecida en el tiempo. ¿Ya? Estos balances que existen no sufran cambios abruptos. Por otro lado, en términos termodinámicos también necesitamos que exista un equilibrio. ¿Ya? Y el equilibrio lo podemos ver también en términos de cómo cambian las temperaturas. Si yo tengo cambios muy abruptos de la temperatura, puede generar por ejemplo, si tengo un aumento muy abrupto de las temperaturas, podría generar un aumento en la tasa de fusión, vale decir, el derretimiento del glaciar, y eso podría generar crecidas, ¿sí? Y por otro lado también equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas es simplemente que sobre el glaciar esté todo bien ordenadito, es decir, que la base sobre la cual yace el glaciar esté bien cohesionada, por así decirlo, con el cuerpo de hielo y no se produzcan deslizamientos, o que el mismo glaciar, la estructura interna esté bien armadita, por decirlo en términos coloquiales, y que no hayan desprendimientos tan abruptos que generen alguna situación que pueda hacer un daño a la población o a alguna localidad que esté cercana. En ese sentido, algunos cambios repentinos y abruptos que alteren algún equilibrio van a aumentar los riesgos de desastres glaciares, como por ejemplo vaciamientos de lagunas proglaciares, y un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el río Paine entre 1982 y 1983, donde un vaciamiento repentino del lago represado por el glaciar Dixon provocó una crecida de aproximadamente 100 metros cúbicos por segundo, y eso trajo consigo inundaciones en el sector de las Torres del Paine. Ahora bien, acá también ustedes pueden observar qué es lo que ocurre con un tipo de evento relacionado con este vaciamiento de lagunas proglaciares, los denominados eventos de GLOF. Hay un artículo súper interesante que también pueden revisar en la página de nuestra fundación, que habla sobre esto, donde vemos que un lago, yace la terminal del glaciar, comienza a aumentar en el tiempo producto del derretimiento del mismo. No obstante, llega un punto donde pasa algo que esa agua represada comienza a salir repentinamente y provoca una disminución del volumen represado en la laguna. En este caso disminuye un 9.3%, que es lo que ustedes pueden ver acá, que teníamos acá en esta línea roja, en esta línea naranja, en ese año 2015 al parecer, y después el 2016 esto disminuye. ¿Ok? Ahora bien, en esta zona no habían personas habitando, entonces tampoco tuvo consigo consecuencias en términos materiales para las personas.
¿ya? Y quizás hay muchos eventos de este tipo que se dan y nadie se da cuenta hasta que algún investigador pone la mirada sobre esta zona y ve que hubo algún cambio. Pero hay que tenerlos en cuenta y como uno de los riesgos asociados a glaciares que puede existir también en el futuro. También tenemos desprendimientos de bloques de hielo, como lo que pasó en el glaciar del Cerro Aparejo en 1980, donde el desprendimiento de un glaciar con un volumen aproximado de 5 millones de metros cúbicos se desprendió el 1 de marzo de 1980 y generó alteraciones en la velocidad de escurrimiento y empezó a avanzar hacia la zona del embalse El Yeso en Santiago. Ahora bien, no llegó al embalse, afortunadamente, porque si no hubiesen existido consecuencias catastróficas, ya que dada la forma del cauce, este cuerpo de hielo empezó a impactar en las laderas y eso fue provocando que perdiera energía en ese andar, por así decirlo. Por otro lado, también tenemos eventos ligados a interacciones glacio-volcánicas, como por ejemplo el evento ocurrido en la zona del volcán Villarrica en el 1961 y 1994, donde se produjo una crecida que alcanzó un caudal máximo de 3.500 metros cúbicos por segundo. Para tener un poco las dimensiones de cuánto es ese valor, tengamos en consideración que el río Báquer tiene un caudal medio anual, vale decir, si vamos hoy día al río Báquer y no llovió antes, ni hay derretimiento ni nada, vamos a ver, pasando por el río Báquer, 870 metros cúbicos por segundo. Estos 3.500 metros cúbicos por segundo son 4 veces más ese caudal. Si lo vemos en términos de lo que pasa en el río Elqui son 7,1 metros cúbicos por segundo. Vale decir, este evento tuvo 500 veces lo que podríamos ver escurriendo en el río Elqui el día de hoy. Entonces, para que le tomemos el peso a que los eventos asociados a glaciares pueden tener consecuencias no menores. Ahora bien, también tenemos que ser justos con esto, porque los glaciares estaban ahí antes que nosotros. Entonces, más allá de verlos como la amenaza, nosotros deberíamos ser capaces de planificar nuestro avance en términos sociales, demográficos, consciente a dónde están ubicados estos cuerpos glaciares, o dónde están ubicados los lagos, pensar todo de manera sistémica y con un enfoque territorial que nos permita a nosotros coexistir con estas formas naturales, ¿ya? Y no culparlos de un desastre, porque siento que a veces cuando uno habla de desastre, le carga la culpa al desastre natural, siento que el desastre natural está asociado a que hay poblaciones cercanas. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió construir ahí? ¿Ya? Y entonces ahí tenemos que tomarle peso a esta necesidad de los enfoques territoriales para el desarrollo de nuestras ciudades. Para ir terminando con los comentarios finales, en primer lugar, a pesar de su sostenido retroceso, los glaciares continúan representando un importante rol ecosistémico. Por otro lado, los glaciares son únicos y se encuentran condicionados por la expresión local de diferentes factores. A su vez, los riesgos y amenazas glaciológicas deben ser abordados de un enfoque territorial integrador. Y finalmente, tengamos en cuenta que falta muchísimo por investigar y mucho también por proteger. Así que tenemos que avanzar en esa senda. Ahora bien, respecto a la actividad práctica, voy a revisar de todas formas el chat, a ver si es que hay preguntas. Está Elena respondiendo. Eran preguntas parece para Elena. Ahí Natalia Cruz comenta que el año 1983 se inundó el hotel Pejoe en Torre del Paine. Wow. Bueno, y ahí Elena respondió varias preguntas. María Eliana pregunta glaciar y glacial. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, procesos nivales, también podemos hablar de procesos glaciales. Glaciar, nival, podríamos tomarlo como sinónimo cuando hablamos de ese tipo de enfoque, de procesos. Pero cuando hablamos de el glaciar es glaciar, no es el glacial. ¿Ya? El glaciar, ¿ya? Término lingüístico. Igual ahí también hay problemas por temas de las traducciones con el inglés. A veces generan confusiones respecto a cómo aplicar las palabras. Pero en términos de procesos, podemos hablar de procesos de derretimiento glacial, retroceso del glaciar o de retroceso glacial, y no estaría mal aplicado. Vamos a la actividad práctica. Entonces, acá en esta actividad vamos a trabajar apoyados en la modelación glaciológica. Vale decir, vamos a hacer modeladores glaciológicos o modeladoras glaciológicas. Y vamos a evaluar cambios glaciares asociados a cambios en el clima. Para ello, deben ingresar a el siguiente enlace que voy a tratar de compartirlo por el chat para que puedan ingresar conmigo. Y vamos a copiar el enlace para pegarlo acá en el chat. Milton me ayudó
para que ingresen por favor al enlace que Milton acaba de compartir. Ahí creo que yo también estoy compartiendo pantalla. Se ve la página, ¿cierto? Si alguien me confirma, por favor. Sí, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, pues, entonces, bueno, acabo de quitar la actividad, pero les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que ir ustedes colocando y también podrían incluso probar algunas condiciones diferentes en el caso de que ustedes quieran hacer. Entonces, dice ahí que probemos con una variación de precipitación, creo que era el 25%, una variación de temperatura de 1 grado Celsius y un área glaciar de 5 kilómetros cuadrados. Vamos a suponer que estamos trabajando con un glaciar cubierto y veamos qué es lo que pasa. Antes de eso, veamos qué es lo que contiene este modelo. Este modelo es una conceptualización denominada de factor grado día, donde nosotros suponemos que existe una relación directa entre la temperatura y cuánto se derrite, ¿ya? Y acá nosotros suponemos que las principales formas de derretimiento, bueno, corresponden al derretimiento de la nieve y el derretimiento del hielo como tal, ¿ya? El derretimiento de hielo solamente existe cuando yo no tengo nieve cubriendo al glaciar. O sea, ahí son supuestos que nosotros desarrollamos para poder simplificar esta actividad. Trabajemos con un glaciar que está descubierto, vale decir, no tiene una cobertura de detrito, y veamos qué es lo que pasa. Se ven dos paneles, donde en primer lugar tenemos el volumen glaciar y el área glaciar, ¿ya? ¿Qué tenemos? En el caso base, el área subglaciar se redujo un 92,9%, vale decir, en el caso en que nosotros no perturbamos la serie de precipitación y temperatura con la cual generamos esta simulación. Y en el escenario con variación se redujo en un 99,9%, vale decir, nuestro glaciar desapareció. En el mismo escenario, ¿qué ocurre si trabajo con un glaciar cubierto? Vamos a ver. Con un glaciar cubierto, notemos que en el caso base, el área del glaciar se reduce en un 27% en el caso base, y en el escenario con variación, si bien es mayor, es mucho menor al caso que habíamos discutido anteriormente de un glaciar descubierto. Ya en este caso se reduce, con este escenario de perturbación, un 37,8%, lo cual da cuenta del potencial que tienen los glaciares cubiertos en el tema de poder tener menor sensibilidad a las variaciones del clima, ¿ya? Y por tanto poder mantener su volumen y área en el tiempo. Por lo tanto, también se acentúa la necesidad de poder investigar al respecto del tema. Veamos qué pasa si nosotros disminuimos la precipitación en un 25% y probemos nuevamente con el caso del glaciar descubierto y veamos qué es lo que pasa. También tenemos una disminución más dramática todavía, 92,9%, y en el caso del escenario que estamos imponiendo se reduce ya en un 100%. ¿Qué pasa si tenemos un glaciar cubierto? ¿Cómo cambia esto? Se reduce en un 27% en el caso base, y en el escenario que estamos trabajando, en el caso ficticio, disminuye un 40%. Es mayor que lo que habíamos visto antes porque claramente estamos reduciendo la cantidad de agua que ingresa al sistema, ¿ya? Vale decir, vamos a favorecer que tengamos una pérdida de masa quizás, dadas las condiciones asociadas, por sobre el tema de tener quizás un aumento. El otro caso que se mencionaba era glaciar cubierto y descubierto. Así que espero que ustedes también puedan probar. Esta página va a quedar disponible, así que pueden jugar cambiando quizás el área. ¿Qué pasa si aumentamos a 10 kilómetros cuadrados el área del glaciar? Vemos que lo que pasa, no hay cambios tan, bueno, disminuye el cambio porque el volumen es mayor, ¿cierto? ¿Qué pasa si es descubierto? ¿Cómo cambia esto? También se reduce bastante. Ahora bien, no llega a reducirse al 100%, no desaparece. Podemos probar con 15 y probar con otro escenario, quizás que la precipitación aumenta en 50%, pero la temperatura aumenta en 2 grados. ¿Qué es lo que pasa? También hay cambios significativos respecto al caso base, si se dan cuenta. La línea azul sería el caso base, donde no agregamos estas perturbaciones, y la línea roja sería donde estamos agregando estas perturbaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa si disminuye la temperatura y aumenta la... Ah, no, no vamos a probar ese caso. Vamos a probar solamente con casos de aumento de temperatura, que es una condición más realista, ¿ya? También podríamos probar qué pasa si la precipitación aumenta en 100%, pero la temperatura aumenta en 3 grados. ¿Qué pasa? Se sigue acentuando la curva de la variación. Esto porque al final el proceso va a estar dominado por el aumento de temperatura que estamos induciendo, porque también la conceptualización del modelo está asociada a eso. Así que quedan todos invitados a poder jugar con esto
y ir generando sus resultados con el objetivo de poder discutir quizás sobre las preguntas que están acá enunciadas. Ay, perdón, me pasé. Ay, me pasé de nuevo. La pregunta que está acá enunciada. ¿Qué podemos concluir sobre los cambios glaciares asociados a cambios en el clima? ¿Cuándo va a ser más sensible la respuesta del glaciar? Vale decir, ¿cuándo va a ser más significativa, dado un cambio en el clima? Y acá están los escenarios que nosotros acabamos de probar, donde definimos un glaciar de 5 kilómetros cuadrados, y trabajamos con un glaciar descubierto, donde la precipitación disminuyó un 25%, la temperatura aumenta 1 grado, donde tenemos el mismo glaciar descubierto y la precipitación aumenta 25% y la temperatura aumenta 1 grado. También tenemos un glaciar cubierto que replica la condición 1 y un glaciar cubierto que replica la condición 2. Digamos que los glaciares cubiertos tienen menor sensibilidad a los cambios, a las variaciones en el clima, y a su vez que ambos glaciares, ambos casos, son más sensibles o más propensos a perder masa cuando aumenta la temperatura por sobre lo que pueda pasar en términos de la precipitación. En base a eso, voy a revisar si es que hay alguna pregunta. Romina dice, si el glaciar está cubierto, si el glaciar está cubierto, ¿no debería absorber más radiación y calor versus el descubierto que refleja la radiación? ¿Por qué disminuye menos el cubierto? Excelente pregunta. Uno, por la conceptualización que estamos trabajando, y dos, porque, claro, si el glaciar estuviese cubierto de polvo, quizás, algo por el estilo, vamos a afectar no solo las propiedades radiactivas del glaciar, y eso va a generar que aumente la temperatura y se genera lo que tú bien dices de un aumento en la tasa de derretimiento. Pero ¿qué pasa si tenemos una cobertura tal que nos permite aislar el glaciar de lo que pasa en el ambiente? En ese caso, teniendo ese espesor, nosotros vamos a poder lograr aislar, como les mencionaba, el glaciar en términos térmicos y favorecer este tema de que sea menos sensible a los cambios en el clima, las variaciones en el clima. ¿Sí? Esa es la respuesta al respecto, pero muy buena la acotación. Si nosotros ensuciamos un glaciar, por así decirlo, con polvo, cambiamos las propiedades radiativas, vale decir cuánto es la radiación o la energía que llega desde el sol, cuánta queda retenida en el glaciar, vamos a cambiar esa propiedad. Vamos a favorecer que quede más energía retenida y eso va a favorecer el derretimiento o en realidad la ablación del glaciar dependiendo del mecanismo que predomine. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por eso también es importante el tema de las actividades industriales en zonas cercanas a glaciares o en laderas contiguas. ¿Sí? ¿Un glaciar puede ser comprado y lucrado por una entidad privada? Excelente pregunta. Y se vienen módulos muy interesantes donde se van a abordar estas problemáticas más asociadas al área legal. Entonces, a Deyanira Méndez le recomiendo que para la sesión con los compañeros de la fundación que trabajan más este tema de la legislación, pueda replicar esta pregunta porque es sumamente interesante y creo que todos tenemos una percepción respecto a cómo responder a esta pregunta, pero dejemos que ellos la puedan abordar desde una perspectiva más legal y sea apoyada en esa línea. Jorge Herrera, sequía y también saqueo. Coincido contigo, Jorge, en que hay una condición que no podemos desconocer. ¿Ya? Hay una sequía que durante años ha persistido en nuestro sistema y eso ha condicionado el cómo los sistemas hidrológicos están respondiendo a este déficit de precipitaciones. Pero también hay ciertos problemas en términos de el cómo se gestionan o cómo se administran los recursos hídricos. Y hay muchas veces las entidades que debiesen tomar el rol de administrar esto están un poco atadas de manos por cómo está configurada la legislación vigente. Entonces, eso también es importante que lo puedan preguntar en la sesión que van a guiar nuestros compañeros del área jurídica. Bueno, y creo que eso, muchachos, respecto a la presentación. Ahora, Milton va a compartir una encuesta que esperamos puedan responder respecto a la presentación que hemos realizado junto con Elena. Milton, ya envió la encuesta, así Acabo de que, enviarla. por favor, perfecto. Mientras usted responde la encuesta, voy a hablar un poquito más
respecto al aprendizaje de esta sesión. No sé si Elena quiere acompañarme para que juntos la vamos viendo. Sí, aquí estoy. Ya. Parte tú, Elena, para que lo hagamos juntos. Ya, entonces, en la sesión son ambos módulos juntos, podemos rescatar que la formación de un glaciar es un proceso evolutivo y que puede alcanzar desde cientos a miles de años. Vamos, Eduardo. Que Chile también tiene la gran mayoría de los glaciares de Sudamérica, los cuales se distribuyen a lo largo de todo el país. Por otro lado, Y en también tercer... tenemos Ah, sí, que dale. Dale tú. destacamos que a pesar del sostenido retroceso que han experimentado, los glaciares continúan también siendo un real aporte, un aporte de suma importancia en el rol ecosistémico de las distintas cuencas o los distintos entornos del glaciar, y que finalmente, como también yo lo decía en la presentación, aún falta muchísimo por investigar y proteger. En términos de la estadística de participación, bueno, si bien es cierto, de los inscritos, independiente que quizá acá en la cita hayan estado menos personas, esto nos da cuenta del interés que han mostrado las personas en esta temática. Y si bien es cierto, la mayor cantidad de asistentes se concentra en la región metropolitana, tuvimos inscritos que estaban desde Arica hasta la región de Magallanes, ¿cierto? Punta Arenas. Entonces, eso es importante destacar. En términos etarios, tenemos que la mayor cantidad de participantes se concentró entre los 20 y 30 años. No obstante, también tuvimos personas que estaban por sobre los 40 años, incluso 75 años. Entonces también nos da cuenta de que esto no es un problema que quieren resolver los jóvenes o solamente las personas de mayor edad, sino que al final somos todos los que estamos interesados en luchar por una protección de los glaciares y por entender también cuál es el rol que estos desempeñan en el ecosistema. En términos también de la participación de género, 289 personas inscritas se identificaban con el género femenino, 143 personas se identificaban con el género masculino y 16 personas no se identificaban con ninguno de estos dos géneros o prefirieron no decirlo. Y también se inscribieron personas de Perú, Colombia, Estados Unidos e Irlanda. Así que agradecemos el interés mostrado por todos y todas. Elena, si quieres decir tú acá. Sí. Bueno, ¿y qué acciones podemos realizar para proteger los glaciares y la naturaleza? Son varios. En primer lugar, nuestros hábitos. Existen acciones individuales de cuidado ambiental, ya sea reciclaje, cambio de dieta, hacia una basada en plantas, elegir, por ejemplo, andar en transporte público en vez de transporte individual. También informarnos. La educación ambiental es esencial para el cuidado de la naturaleza, educar a las nuevas generaciones, también a las que ya están más viejitas, para que todos podamos hacer ese cambio. Y también la participación en el trabajo en comunidad para proteger los territorios. Esto es muy importante porque desde los territorios es donde está la fuerza más unida en que podemos parar proyectos que vayan en contra de los objetivos de conservar nuestro medio ambiente y al final los glaciares también, que son quienes nos entregan agua. Finalmente, esta reflexión que acá nos dice que la necesidad de proteger el medio ambiente es urgente y los desafíos son grandes, pero el espíritu colectivo por lograrlo es mayor. Y es un mensaje que entregamos acá desde la Fundación. Y antes de terminar, felicitar acá Georgina, nos escribe desde el chat y dice que tiene 67 años, es abuela y desea que sus nietos sepan que no se quedó con los brazos cruzados. Y esa es la actitud, realmente. Quizá hay gigantes que son contra los cuales queremos luchar, pero de manera colectiva podemos lograr llevar a cabo esa lucha. Entonces, felicitaciones a Georgina y a todos quienes fueron parte de esta sesión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Pueden escribir también al correo de comunicaciones@glaciareschilenos.org, la página glaciareschilenos.org, donde se publican diferentes notas de divulgación con un lenguaje apto para todo público, para que también se vayan empapando de lo que son los glaciares chilenos. Muchas gracias. Y también decir que si tienes, Eduardo, un poquito, que si tienen interés en participar de la organización, están más que invitados, invitadas, invitades, para que se unan también a esta lucha por los glaciares. Muchas gracias a todos por la atención, por la paciencia y sigan aprendiendo, informándose y conociendo sobre nuestro territorio.
ya que eso es clave para la protección del mismo. Muchas gracias.